Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Carlos Briones, que nos ha invitado a esta plática tan interesante de las alteraciones neurológicas en el climaterio. Me parece realmente muy importante que estos temas sean tocados desde el punto de vista neurofisiológico, porque cada uno de los eventos que sufre precisamente el paciente con este problema de declinación hormonal repercute en el comportamiento neuroconductual de la mujer. Entonces vamos a comenzar tratando de explicarles a ustedes cuáles son las alteraciones más importantes y por qué ocurren estas alteraciones. Para ello, le decía precisamente al doctor Carlos Briones que uno de los motivos principales por que la mujer acude a consulta es por las manifestaciones neurológicas. Entonces, aquí hay muchas mujeres, todavía algunas están en este proceso de climaterio, otras están desde luego en otras etapas más tempranas, pero seguramente los factores de riesgo les van a interesar. El climaterio es un proceso normal que describe la transición entre la etapa reproductiva y la etapa no reproductiva, incluyendo los años de declinación de la función ovárica. En el climaterio se diferencian dos etapas, dos momentos perfectamente bien claros. El primero corresponde a lo que se conoce como la perimenopausia. Es este periodo que involucra un año antes y un año después de la última menstruación. Y acontece algunos años antes del segundo momento, que es la menopausia, y que se registra fundamentalmente entre los 45 y los 50 años de edad. Inicia con cambios fisiológicos tales como alteraciones en la menstruación, la dismenorrea, sofocos, sudoración nocturna, sequedad de la piel y mucosas, cambios psiquiátricos, trastornos cognitivos y trastornos conductuales que involucran el rendimiento intelectual y el estado de ánimo. La consulta habitual de estos pacientes es por ansiedad, irritabilidad, depresión, confusión mental, olvidos, cansancio y trastornos del sueño. Como verán ustedes, estos son los síntomas por los que acude el paciente a consulta, y generalmente los que tenemos la oportunidad de verlos somos los neurólogos. Pero, ¿cuáles son los factores que va a tener esta mujer para presentar más intensamente estos síntomas? Los factores de riesgo asociados a mayor alteración durante el climaterio son que la paciente tenga una historia previa de cambios ansiosos en la familia o en la persona misma, que exista una historia previa de depresión en la familia o en la persona, una historia de cambios conductuales relacionada a los anticonceptivos, historia de trastornos conductuales premenstruales, depresión postpartum, trastornos del sueño, síntomas vasomotores, cefalea, menopausia quirúrgica, hipotiroidismo y problemas relacionados con otras enfermedades crónico-degenerativas como son la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad. Y esto es todo lo que le pasa a la mujer, entonces, pobres mujeres, ¿verdad? ¿Y a los hombres? Bueno, los hombres también tienen este problema, en menor grado y en una edad superior, pero ellos también tienen alteraciones en el apetito, también hay fatiga, también hay molestias gastrointestinales, molestias de dolores, problemas sexuales, desde luego, cansancio, dolor en la piel y trastornos gastrointestinales. Y les quise poner esta diapositiva porque dicen, bueno, nada más las mujeres son las que tienen los trastornos hormonales, desde luego que son los más importantes y son los que están relacionados directamente con el problema cerebral. Sin embargo, también ocurre en la andropausia,
y ocurre en etapas posteriores y ocurre por fenómenos muy parecidos pero diferentes en cuanto al comportamiento, fundamentalmente cronológico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La paciente acude con nosotros y decimos, ¿sabe qué? Está usted dentro del periodo del climaterio. Lo que sigue es un periodo premenopáusico, viene la menopausia y posteriormente van a seguir una serie de elementos. Además de esto podemos determinarlo con una serie de diagnósticos químicos, los cuales se basan fundamentalmente por incremento de la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, FSH y LH, la disminución en la producción de la inhibina B, un dímero glucoproteico que suprime la producción de FSH, la disminución de los estrógenos, de los tres, el más importante, el 17 beta estradiol, además de la disminución de la progesterona. Este diagnóstico bioquímico nos dice efectivamente el paciente está en este periodo y explica la mayoría de los síntomas que tiene o que le aquejan. Estas alteraciones hormonales se han relacionado con el incremento del estrés oxidativo a nivel sistémico, pero fundamentalmente a nivel cerebral, donde existe más del 90% de los receptores a esteroides, lo que favorece alteraciones en el sistema vascular, un problema inflamatorio en el endotelio y una falta de regulación de las metaloproteinasas, las citoquinas proinflamatorias que favorecen la aterogénesis y los cambios en los vasos sanguíneos a través de esta estructura que platicaba ahorita el doctor de León precisamente, que es el glicocáliz y el endotelio vascular. La etiopatogenia de estas alteraciones fundamentalmente se debe a cambios producidos recientemente bien demostrados por el estrés oxidativo y la disminución de la producción de los estrógenos. Se relacionan directamente a que existe una mayor cantidad de radicales libres de oxígeno y de nitrógeno y además de la disminución objetiva de los estrógenos. Los cambios se ubican a nivel de los neurotransmisores, aminoácidos que favorecen la producción de neurotransmisores y péptidos neuroprotectores de la función cerebral. Por otro lado, también se ha relacionado con cambios en los contactos sinápticos y además con las conexiones entre una neurona y otra neurona a través de las dendritas, sobre todo a nivel de las estructuras del comportamiento, el lóbulo temporal, el hipocampo, la memoria y el sistema límbico, que es la conducta. El cerebro femenino sufre un cambio negativo durante esta etapa, la cual induce cambios no solamente en la morfología, el cerebro cambia y aparecen una disminución volumétrica de los espacios cerebrales, lo que se conoce como atrofia, también hay cambios en la conducta y en la memoria, y estos cambios se relacionan a la disminución del número de receptores a estrógenos, los cuales, asociados a la liberación de oxígeno, al oxígeno libre y nitrógeno, facilitan la señalización para que las citocinas proinflamatorias puedan aparecer y alteren la función de neurotransmisión peptidérgica y de neurohormonas. Esto es muy importante porque decimos, bueno, ¿qué es exactamente lo que le pasa a la paciente? ¿Cómo se pueden explicar todas estas alteraciones? Bueno, hay sitios en el cerebro que son más susceptibles de tener una relación directa en los receptores a estrógenos, a esteroides y a la neurotransmisión involucrada con estos estímulos. Entre ellos están lo que conocemos como el sistema límbico. El sistema límbico son una serie de estructuras cerebrales que involucran los núcleos grises centrales por un lado, el mesencéfalo, el lóbulo temporal, y del lóbulo temporal particularmente el hipocampo y todas las estructuras que están por arriba del cuerpo calloso. Esto nos permite que el paciente tenga varias alteraciones, por ejemplo, en la conducta, en la irritabilidad, en los trastornos motores y en ese límite tan especial que se tiene para resistir una serie de agresiones. El paciente tiene una
una gran dificultad para resistir situaciones emocionales que tenga que aguantar, sino rápidamente su impulsividad no le permite. ¿Por qué no le permite? Porque existe una gran alteración en los neurotransmisores que controlan la impulsividad, fundamentalmente la dopamina, fundamentalmente todo el circuito mesio-basal del cerebro, donde hay un núcleo productor de acetilcolina que se conecta con toda la red cerebral para producir alteraciones en los neurotransmisores, falta de la liberación de los mismos, falta de control en la impulsividad, y el paciente generalmente favorece su irritabilidad y cambios de humor. Vamos a resumirlo de la siguiente manera. Los estrógenos en condiciones normales aumentan los receptores para que haya un flujo sanguíneo cerebral y cerebeloso normal, lo cual permite un equilibrio, no solo en la conducta, sino en el comportamiento de la persona. Esto hace que se desarrolle a través de un metabolismo de la glucosa normal, como están viendo ustedes aquí, y hay otras alteraciones importantes que mejoran la actividad colinérgica y son clave para el aprendizaje y la memoria. Este es el equilibrio normal. Sin embargo, se conoce que la menopausia y el hipoestrogenismo resultante de la falla ovárica determina una reducción de la biodisponibilidad de los neurotransmisores, los que son base para dar entrada a todos los cambios que se presentan en esta etapa, como son la depresión y el deterioro en el rendimiento cognitivo, disminución de la adrenalina, acetilcolina, histamina, glutamato, aspartato, la 5-fenilalanina, la glicina y la taurina. Es decir, hay un cambio prácticamente en todas las estructuras. Esto es normal cuando el individuo tiene sus funciones hormonales normales. ¿Qué pasa? Bueno, en una función hormonal normal, lo que tenemos es que los radicales libres de oxígeno se mantienen estables, y para que estos radicales libres estén estables, permitan que la función neurotransmisión colinérgica, aminérgica y GABAérgica sea un papel regulador. Este papel regulador es un equilibrio para que exista una foliculogénesis normal, una maduración del ovocito, una luteólisis, una implantación, una embriogénesis y desde luego el embarazo. ¿Qué pasa en la menopausia y durante el climaterio? Bueno, aquí ya la situación cambia. Durante el climaterio lo que sucede es que aumenta los radicales libres de oxígeno y de nitrógeno, aumenta lo que se llama el estrés oxidativo. Al aumentar el estrés oxidativo, libera oxígeno y nitrógeno que permite pegarse a las membranas, entrar a la mitocondria y disminuir el metabolismo oxidativo. Esto aumenta el potencial redox, aumenta la cantidad de radicales que andan circulando directamente hacia el endotelio vascular, y esto permite que el individuo sufra lo que conocemos como envejecimiento. La célula no puede realizar sus actividades y empieza a fenecer. Vean ustedes aquí el radical libre en rojo, cómo hace que la célula envejezca en el caso de que los radicales libres estén controlados y un átomo esté sano. La parte del envejecimiento se conserva de características normales. Estas alteraciones en el estrés oxidativo hoy por hoy son las causantes del envejecimiento celular, y el envejecimiento celular en todos los sentidos, en los neurofisiológicos, en la piel y en las funciones orgánicas en general. Bueno, esto es importante porque van a ver ustedes que la panacea actual para explicar muchas de las patologías de las terapias intensivas, en el caso de Carlos, que está en una terapia intensiva de mujeres, ¿no? Una terapia intensiva ginecológica, gran cantidad de los problemas graves se detonan por el estrés oxidativo. En el cerebro, el traumatismo cráneoencefálico, gran cantidad del daño definitivo lo produce el estrés oxidativo. Muchas enfermedades neurológicas y sistémicas se producen por el estrés oxidativo, por el daño tan severo al endotelio. Ya hablaremos en alguna ocasión de todo lo que produce este estrés oxidativo, que son los radicales libres de oxígeno y de nitrógeno, lo que se conoce como el EROS, las especies reactivas de oxígeno, las especies reactivas de nitrógeno,
y desde luego este radical libre no puede acomodarse. Para acomodarse necesita buscar dos radicales de hidrógeno para formar agua. No siempre esto es posible, entonces en el organismo se introduce al citoplasma celular, se llena rápidamente por el retículo endoplásmico, pasa a la mitocondria y disminuye el ciclo de Krebs. Al no tener energía, la célula empieza a disminuir su función. Cuando llega al sistema nervioso, por ejemplo, en el caso concreto de la demencia, deteriora la neurona y empieza a perder todos los contactos sinápticos y llega finalmente a la demencia. Entonces, el radical libre es importantísimo. ¿Cuáles son los radicales libres clásicos que ustedes y nosotros conocemos? El radical hidroxilo, el peroxinitrito, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical nitrilo. Todos estos tienen que ser bloqueados por mecanismos antioxidantes naturales, pero los mecanismos antioxidantes naturales no da tiempo a llegar a alcanzar ese control, esa homeostasis que requiere el organismo. Y no solamente deteriora la membrana plasmática, sino además entra al DNA, lo fractura, lo muta y cambia su contenido proteico para facilitar muchas veces tumores. Y por otro lado va a las proteínas, las fragmenta y produce grandes alteraciones en el ensamble neuromuscular y neuronal. Esta situación la hemos estudiado mucho nosotros en el terreno endotelial, buscando todas las sustancias proinflamatorias en enfermedades que son por naturaleza oxidativas, como la diabetes. La diabetes es una enfermedad modelo para estudiar todos estos cambios que produce el estrés oxidativo. Y también para ver cuáles moléculas antioxidantes nos pueden servir para detener este envejecimiento y este daño celular tan importante. En la primera diapositiva, ven ustedes en el lado derecho, los efectos a nivel del sistema nervioso central. Fundamentalmente van al núcleo accumbens, que tiene que ver con la alimentación. La mujer, cuando llega a la etapa de climaterio, no tiene un control adecuado de la alimentación y la mayoría de ellas o sube de peso o baja de peso, pero no tiene un control adecuado. Por otro lado, el hipotálamo se estimula y hace que el individuo tenga una mayor acúmulo mayor deseos de alimentación. Pero no solamente afecta al sistema nervioso central, sino al tejido adiposo, al hígado, al tracto gastrointestinal y al sistema musculoesquelético. El daño fundamental está dentro de la luz endotelial, donde el estrés oxidativo marca todos sus radicales oxidantes, como decíamos, el peroxinitrilo, el radical hidroxilo, todos los demás. Por otro lado, los adipocitos empiezan a liberar leptina, FAB4, GPX3, adiponectina, y los no adipocitos, todas las interleucinas antiinflamatorias, inflamatorias que acabamos de ver. El contacto con estas sustancias permite que ganen las sustancias oxidativas, se pegan dentro del endotelio del vaso, desgarran el glicocálix y hacen que las proteínas y las grasas se empiecen a acumular. Esto, desde luego, es un modelo importante en la etapa de climaterio. Todas estas alteraciones en la mujer pues hace que disminuya la actividad física, tiene problemas en el sueño, hay una disminución, hay un aumento de la dieta, hay hipogonadismo y desde luego hay alteraciones en el metabolismo de las pentosas. Por otro lado, el estrés oxidativo va a estimular estructuras importantes, ya mencionamos el cerebro, el corazón, el hígado y desde luego el músculo. Estas alteraciones son percibidas por la mujer, pero difícilmente explicadas porque no se conoce por qué una mujer empieza a tener las funciones mentales superiores pues alteradas, la memoria. Oye, ¿dónde me dijiste que quedaba el auditorio? ¿En el tercero? ¿En el segundo? Bueno, en el segundo piso. Trastornos de la memoria, trastornos del cálculo, trastornos de la orientación, trastornos del juicio, trastornos psicológicos, irritabilidad, ansiedad, trastornos del sueño, psiquiátricos, depresión, cambios de conducta, dolores de cabeza,
etcétera. Entonces, los trastornos en las funciones mentales se sitúan fundamentalmente en los receptores a estrógenos, los cuales normalmente aumentan el flujo sanguíneo y el metabolismo energético. Esto se ve deteriorado porque los receptores a estrógenos ya se disminuyen de manera notable por la producción que empieza a disminuir, fundamentalmente en los núcleos que producen la acetilcolina y la dopamina, que es la encargada de manifestar ensambles y organizarse en ensambles de aprendizaje y conducta. A nivel de las estructuras del sistema límbico y del hipotálamo, existe una mayor expresión de neurotrofinas que requieren este estímulo estrogénico. Asimismo, la enzima acetilcolina transferasa aumenta metabolizando la acetilcolina que se requiere para la memoria. Y entonces empiezan los problemas. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Qué me dijiste hace rato? Y en este caso, pues, ¿dónde está el auditorio? El cálculo. El sistema de cálculo está integrado fundamentalmente por distintas regiones neurocognitivas, las cuales van desde la imagen numérica que se tiene que retener en el lóbulo occipital, pasa al lóbulo temporal, transcribe hacia el lóbulo parietal y posteriormente el lóbulo frontal lo emite. Hace toda la relación matemática y finalmente da una conclusión. Y esto es maravilloso porque lo hace en milisegundos. Para esto se requiere de gran cantidad de energía. Y si existe esa alteración en la producción de energía por la interrupción por el estrés oxidativo, esto permite que las terminales sinápticas que requieren los neurotransmisores estén disminuidas y en consecuencia deterioran el cálculo. El juicio y la orientación. La orientación es un proceso en el cual el individuo mantiene los receptores adecuados al sistema nervioso para su ubicación en el espacio y en un punto del entorno. Cualquier modificación de las estructuras en la neurotransmisión sináptica, como por la presencia de radicales libres, permite que las proteínas precursoras se acumulen de manera inadecuada. Por ejemplo, el beta-amiloide por estimulación de la alfa-secretasa y empieza a haber una serie de proteínas anormales que interrumpen directamente el metabolismo y la neurotransmisión. El juicio, frecuentemente el estrés oxidativo, en esta edad se eleva de manera muy frecuente y la disminución de los factores neuroprotectores se están involucrados, tanto de los aminoácidos, el glutamato, el aspartato, la glicina, como la alteración de otros neurotransmisores que forman cadenas de conexión. Yo estimulo el lóbulo frontal para que se libere acetilcolina, va directamente a la corteza cerebral, los receptores de GABA la toman y producen decodifican el mensaje. Cuando nosotros tenemos un mensaje directamente, como decir, mira, te dejo el teléfono 5590 y tal, entonces inmediatamente entra al lóbulo temporal y se almacena. Cuando se requiere, tiene que pasar la información directamente del lóbulo occipital al lóbulo temporal, decodifica la información y va directamente al lóbulo frontal para emitir la respuesta. Esto se ve francamente alterado en esta etapa por un trastorno progresivo de la alfa-secretasa que acumula beta-amiloide, proteína tau y desde luego aumenta el estrés oxidativo. Esto es polémico, pero hay estudios que demuestran que definitivamente gran cantidad de los problemas neurológicos relacionados con la pérdida de las funciones mentales superiores se debe a trastornos en la secreción de los estrógenos, fundamentalmente del 17 beta-estradiol. Estos son fundamentales en las neuronas de la memoria, las neuronas colinérgicas y dopaminérgicas, favoreciendo la expresión ¿de qué? De almacenamientos para poderlos después evocar. Por otro lado, en esta etapa existe un aumento de los radicales libres que afectan regiones vasculares importantes en el cerebro, sobre todo a nivel de endotelio, permiten que las arterias se hagan más duras, producen aterogénesis y disminución de la protección hormonal. Los trastornos psicológicos, hay una acción directa de las fluctuaciones de las hormonas sexuales, hay una carga genética que se detona precisamente en esta etapa por la falta de los estrógenos y particularmente en estructuras cerebrales muy importantes para estas funciones como son el sistema límbico y el locus coeruleus. La parte no genómica
de estas alteraciones en el climaterio se refiere a la disminución de los receptores a los neuroesteroides que modulan el carácter, el rendimiento cognitivo y el sistema GABA y colinérgico. De una manera, pues ejemplificando todo lo que acabamos de decir, aquí tenemos esta etapa de declinación de las funciones en el climaterio. Esto activa en condiciones normales respuestas neuroquímicas, noradrenalina, dopamina, endorfinas. Hay un estrés continuo, hay una falta de la activación y entonces aparecen otras estructuras. Al disminuir las respuestas neuroquímicas por activación, aparecen alteraciones como duelo, miedo, autoestima baja, autocrítica, soledad, aislamiento, ideas negativas. Los síntomas son más importantes a nivel de la ansiedad, porque la estimula, sobre todo si tiene factores de riesgo. Hay hiperventilación, actividad simpática, activación de todo el sistema vascular y produce bochornos, etc. Y hay otras alteraciones a nivel del cerebro directamente en la conducta y el comportamiento de la persona. Esto es un sistema dominó, así se le conoce, donde las alteraciones de las estructuras estimuladas en gran medida por los estrógenos y los receptores hace que el individuo disminuya ese estímulo y trastorne y produzca una facilitación de las conductas anormales como son los trastornos del sueño, la sudoración nocturna, la sensación de calor, fatiga, falta de rendimiento, etcétera, influidos directamente por el sistema serotoninérgico, dopaminérgico y el eje hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal. Los otros trastornos que no tienen que ver directamente con la parte neurohormonal y neuroquímica son los aspectos de tipo psicosocial. El estrés psicosocial influye directamente sobre el estado de ánimo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te arreglas? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Etcétera. Y el tránsito de una etapa de la mujer personalmente, donde ya se conoce infértil, la maduración de los cambios ováricos, las características del envejecimiento, que pueden detonar a esta edad cambios somáticos, influenciados por cambios culturales y cambios de tipo social. En este trabajo de López Correa se muestran los valores promedio de los puntajes obtenidos del inventario de Beck, donde se hacen una serie de ítems, en este caso 21, en su versión específicamente para el climaterio en las mujeres premenopáusicas. Y se encuentra claramente que la mayoría tiene una puntuación positiva para trastornos en el estado de ánimo, pesimismo, sentimientos de fracaso, insatisfacción, sentimientos de culpa, etc. Tienen facilidad, son proclives para que las hormonas que detienen los procesos que conducen a un estado de irritabilidad y depresión puedan detonar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque aquí debemos enfocarnos, necesita ayuda, y esa ayuda tenemos que brindarla en conjunto, desde luego, con el ginecólogo. Por un lado, el tratamiento no farmacológico. ¿Qué le vamos a hacer no farmacológicamente? Pues hay que decirle que tiene que hacer ejercicio para estimular todas las membranas, tiene que estimular los receptores, tiene que tener un apoyo para disminuir el estrés, buscar actividades lúdicas que le permitan disminuir. Hay alteraciones en el riesgo cardiovascular si se queda sin moverse y además con un estado depresivo crónico. Entonces se requiere que el paciente se mueva, muévete, revísate, todo lo que ustedes conocen por ahí. Y el sedentario, desde luego, aumenta toda la cantidad de problemas del estrés oxidativo. Entonces hay que disponer de un tiempo, hay que modificar los hábitos, tales como el alcohol, si toma, tiene que dejar de tomar, cuando menos en cantidades importantes, que son proclives también para caer en este problema. El tabaco, hay que disminuirlo y tratar de involucrar a la familia para que comprendan que este es un problema biológico, que no se están volviendo locas de la noche a la mañana, sino que son proclives por una disminución hormonal a
presentar determinado tipo de conductas, entonces el tratamiento no farmacológico juega, pero de veras, una relación muy importante. ¿Qué le vamos a decir de primera intención? Que el ejercicio físico produce contracción muscular buena, aumenta el tono, y esto, al aumentar el tono, va a permitir que aumenten una gran cantidad de sustancias como la calmodulina, calcineurina, y transforma la fibra a un aumento del tono muscular sostenido, y hace también que desde luego disminuya la resistencia a la insulina. Esa es la base en el paciente diabético para que le digamos, señor, tiene que tener ejercicio. ¿Y por qué tengo que tener ejercicio? Porque con esto la membrana va a tener mayor facilidad para que sus receptores disminuyan la resistencia a la insulina. Por otro lado, mejora además el metabolismo mitocondrial. Esta base del tratamiento farmacológico debe ser apoyado por la familia. Hay que apoyarlos a veces con la psicoterapia y hay que decirles que este es un proceso biológico en el cual el paciente tiene mucho que poner. El paciente tiene mucho que jugar y disminuirlo a través del tratamiento no farmacológico. Tratamiento farmacológico. Bueno, el tratamiento farmacológico está dirigido directamente hacia el estrés oxidativo y la sustitución hormonal. En el estrés oxidativo, si nosotros podemos bloquearlo, vamos a disminuir la peroxidación lipídica, el daño a la membrana y a las lipoproteínas, particularmente al incremento de HDL y a la disminución de LDL y VLDL, a las low density lipoproteins y aumentar las high density, las que se llaman buenas y las que se llaman malas. Entonces, es importante disminuir el estrés oxidativo. Directamente los radicales libres van al DNA, lo fracturan, lo mutan y pueden conducir a tumores. Las proteínas las agregan, las fragmentan, las inhiben y producen trastornos en el ensamble para la memoria y el comportamiento. Por otro lado, si nosotros no detenemos el estrés oxidativo, vamos a la enfermedad, al envejecimiento, al daño a la memoria, a las piernas, a la función sexual y a otros más. ¿Cuáles son los mejores antioxidantes hasta el momento? Bueno, ustedes saben que la vitamina C y la vitamina E se han usado de hace muchos años, pero para que funcionen estas vitaminas requieren de un cofactor que se llama ácido alfa-lipoico. Entonces, por un lado está el reemplazo hormonal. Esa parte tiene que jugarla muy clara el ginecólogo en ver cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente y cuál es el reemplazo hormonal más adecuado para ese particular tipo de ser humano que busca ayuda. Entonces, los antidepresivos, hay varios antidepresivos, pero hay un consenso universal que definitivamente la fluoxetina, la paroxetina, todos los inhibidores de la recaptura son buenos para que se puedan asesorar con el reemplazo hormonal. No hay que olvidar la psicoterapia y los antioxidantes. Los antioxidantes fundamentalmente el ácido alfa-lipoico, y si estos antioxidantes nosotros los combinamos con otros aminoácidos que disminuyen y favorecen, por un lado, la neurotransmisión, disminuyen el estrés oxidativo y le dan mucho más fuerza a la antioxidación, esto puede ser verdaderamente importante. Sobre todo, arginina, citrulina y ácido gamma-linolénico. Y además decirle que se puede tener también buen humor, que no ha pasado nada. Es una parte fisiológica, neurobiológica del ser humano en este periodo del climaterio que tiene que hacer la parte no farmacológica y la parte farmacológica a través del apoyo ginecológico y desde luego tener buen humor. Si no se tiene todo esto, creo que se pueden pasar malos ratos, pero también se pueden pasar buenos momentos. Gracias. Después de la última menstruación. Y acontece algunos años antes del segundo momento, que es la menopausia, y que se registra fundamentalmente entre los 45 y los 50 años de edad. Inicia con cambios fisiológicos tales como alteraciones en la menstruación, la dismenorrea, sofocos, sudoración nocturna, sequedad de la piel y mucosas, cambios psiquiátricos, trastornos cognitivos y trastornos conductuales que involucran el rendimiento intelectual y el estado de ánimo. La consulta habitual
de estos pacientes es por ansiedad, irritabilidad, depresión, confusión mental, olvidos, cansancio y trastornos del sueño. Como verán ustedes, estos son los síntomas por los que acude el paciente a consulta y generalmente los... Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Carlos Briones, que nos ha invitado a esta plática tan interesante de las alteraciones neurológicas en el climaterio. Me parece realmente muy importante que estos temas sean tocados desde el punto de vista neurofisiológico, porque cada uno de los eventos que sufre precisamente el paciente con este problema de declinación hormonal repercute en el comportamiento neuroconductual de la mujer. Entonces vamos a comenzar tratando de explicarles a ustedes cuáles son las alteraciones más importantes y por qué ocurren estas alteraciones. Para ello, le decía precisamente al doctor Carlos, la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad. Y esto es todo lo que le pasa a la mujer, entonces, pobres mujeres, ¿verdad? ¿Y a los hombres? Bueno, los hombres también tienen este problema, en menor grado y en una edad superior, pero ellos también tienen alteraciones en el apetito, también hay fatiga, también hay molestias gastrointestinales, molestias de dolores, problemas sexuales, desde luego, cansancio, dolor en la piel y trastornos gastrointestinales. Y les quise poner esta diapositiva porque dicen, bueno, nada más las mujeres son las que tienen los trastornos hormonales. Desde luego que son los más importantes y son los que están relacionados directamente con el problema cerebral. Sin embargo, también ocurre en la andropausia y ocurre en etapas posteriores y ocurre por fenómenos muy parecidos. Los que tenemos la oportunidad de verlos somos los neurólogos. Pero, ¿cuáles son los factores que va a tener esta mujer para presentar más intensamente estos síntomas? Los factores de riesgo asociados a mayor alteración durante el climaterio son que la paciente tenga una historia previa de cambios ansiosos en la familia o en la persona misma, que exista una historia previa de depresión en la familia o en la persona, una historia de cambios conductuales relacionada a los anticonceptivos, historia de trastornos conductuales premenstruales, depresión postpartum, trastornos del sueño, síntomas vasomotores, cefalea, menopausia quirúrgica, hipotiroidismo y problemas relacionados con otras enfermedades crónico-degenerativas como son la diabetes, la hipertensión, que uno de los motivos principales por que la mujer acude a consulta es por las manifestaciones neurológicas. Entonces, aquí hay muchas mujeres, todavía algunas están en este proceso de climaterio, otras están desde luego en otras etapas más tempranas, pero seguramente los factores de riesgo les van a interesar. El climaterio es un proceso normal que describe la transición entre la etapa reproductiva y la etapa no reproductiva, incluyendo los años de declinación de la función ovárica. En el climaterio se diferencian dos etapas, dos momentos perfectamente bien claros. El primero corresponde a lo que se conoce como la perimenopausia. Es este periodo que involucra un año antes y un año después